En Argentina hay monopolios y los monopolios hacen lo que quieren. Y vos tenés monopolios en todos los centros de materias primas. El hierro redondo, Asindar ponía el precio. En los tubos y la chapa, Techín ponía el precio. Alvar ponía el precio del aluminio, porque no había competencia. Petrocuyo pone el precio del polietileno y no hay competencia. Y cuando vos no tenés competencia, los tipos hacen lo que quieren. Me acuerdo que vos habías publicado en Instagram un videíto donde vos mostrabas, esto ya ocurrió hace 2 años, mostrabas las máquinas de tu fábrica de tornillos, entre otras cosas, parada, una fábrica de 30 años que tiene, ¿no? La fábrica tiene 30 años. Entonces vos mostrabas las máquinas fabricantes de tornillos paradas y vos decías, me están destruyendo, están viniendo todo de China y yo cada vez fabrico menos. Tu empresa se llama La Sendosa, es fabricante de tornillo, de viruta de acero, ¿no? E histórica. Tarugos de plástico. Y en Wilde están, ¿no? Estamos en Wilde, sí. Bueno, ahora contame cómo está la cosa. Te hago una corrección. En aquel momento A ver, corregime. Estábamos en los finales del gobierno de Alberto y teníamos las máquinas paradas porque no había en el final está bien. No había materia prima. Claro. O sea, los 2 últimos años de Alberto nosotros no conseguíamos materia prima y teníamos las máquinas paradas porque no había materia prima. Paradójicamente, después cambia de gobierno, aparece la materia prima y se destruye el mercado. Y las máquinas no se encendieron. Hoy las máquinas están desenchufadas. O sea, hoy ese sector, o sea, están las máquinas ahí, las tengo a la venta y te las compran por kilo de chatarra. ¿Y vos habías invertido mucho en esas máquinas? Sí, nosotros tenemos una inversión ahí de $250.000. O sea, habíamos invertido en la compra de esas máquinas, en el desarrollo de toda la infraestructura, $250.000. O sea, la inversión la empezamos a hacer cerca del 2012. O sea, fue una inversión progresiva, ¿no? Claro, claro. ¿Y eran máquinas que fabricaban qué? ¿Tornillo, como dije yo? Sí, máquinas que fabrican tornillos. Para fabricar un tornillo vos necesitas 2 máquinas. A ver. El tornillo parte de un alambre. El alambre, primero, se corta y se estampa la cabeza. Y luego pasa a una segunda máquina, que es la que hace la rosca a través de la misma forma que se hace un ñoqui. Bueno, hay dos peines, el alambre cae en el medio y hay 2 peines que aplastan y hacen el tornillo, hacen la rosca del tornillo. Entonces por cada tornillo que hacen necesitas 2 máquinas. Y cada máquina tiene un volumen, o sea, unas dimensiones de tornillo que vos podés fabricar. Bueno, nosotros fuimos comprando diferentes máquinas para distintos tornillos que hacíamos. ¿Y hoy por qué están desenchufadas y esas máquinas que a vos te costaron esfuerzo y mucha ilusión, además, me imagino, hoy la estás por vender o la querés vender como chatarra? ¿Por qué te pasó eso? ¿Qué explicación le das? El precio internacional del tornillo es un commodity a nivel mundial. Y el precio de la materia prima que nosotros podemos conseguir acá en Argentina no dan los costos. La productividad que teníamos nosotros dentro de la empresa no era competitiva. Yo soy importador, o sea, yo siempre fabriqué e importé tornillos. Entonces yo sabía cuál era el precio del kilo de tornillo en China. Claro. Yo sé el kilo de tornillo que vale en India. Y yo sé el kilo de materia prima que vale en Argentina. Entonces, cuando vos un kilo de tornillos en China, vos lo estás pagando, peso más, peso menos, a $2.05, y la materia prima acá en Argentina la estábamos comprando a $1.95, era inviable. ¿Materia prima? ¿Quién es el proveedor? En aquel momento era Asindar. ¿Y eso era precio que ponía Sindar porque sí o era un precio vinculado al costo argentino, impuestos, en energía? En Argentina hay monopolios y los monopolios hacen lo que quieren. Y vos tenés monopolios en todos los centros de materias primas. El hierro redondo, Asindar ponía el precio. En los tubos y la chapa, Techín ponía el precio. Alvar ponía el precio del aluminio, porque no había competencia. Petrocuyo pone el precio del polietileno y no hay competencia. Y cuando vos no tenés competencia, los tipos hacen lo que quieren. El cálculo para cualquier industrial, y que venga a sentarse acá cualquiera, que había para poner precios en Argentina de estos
marcadores de materia prima, era cuánto sale el producto afuera, más los costos de importación, más el costo, más el costo financiero de traer, y ese era el precio que te ponían acá adentro, más un 5%. Entonces decía, che, por un 5%, hago todo la inversión de traer un producto de afuera, que yo a le puedo comprar acá todas las semanas. No, entonces no se hacía costos, te ponían el precio con lo que se competía afuera. Entonces, de esa manera, los que hacíamos manufactura quedábamos fuera de mercado. Pero entonces fue una mala decisión haber invertido en esas máquinas. ¿A vos te daban los números cuando decidiste? Cuando yo tuve una reunión, o sea, yo fabricaba tarugos de plástico. Y en aquel momento fabricábamos tarugos y iba un cliente y me decía, che, no hay tornillo. Tenés tarugo, tenés una metalúrgica, fabrica tornillo, porque no hay tornillos para tus tarugos. Cuando te lo dicen 1, 2, 3, 4 veces, en la quinta decís, che, no me puedo escapar esta, ¿qué está pasando? Claro. Ahí tomamos la decisión, che, ¿qué? Hacemos tornillos. Y ahí empezamos el proceso de investigar cómo se fabricaban los tornillos y dije, bueno, vamos a fabricar. Yo tengo una reunión con Guillermo Moreno, estamos hablando del 2010, 2011, no me acuerdo ahora bien específicamente, con la Cámara Empresaria, y yo llevo como parte de los temas y digo, mirá, tengo para hacer esta inversión, pero los precios no son viables si la importación está abierta. O sea, porque yo había hecho costos. O sea, el costo de la materia prima en Argentina, si yo le ponía el costo de manufactura nuestra, estábamos fuera de competencia. ¿Era viable solamente si había barreras para arancelaria o arancelaria y fuertes? Sí. Y en ese momento el secretario dice, pibe, hasta que suban los radicales, las fronteras las cuidamos nosotros. O sea, esa fue la frase que me quedó grabada. Primero porque nosotros lo conocíamos a Guillermo porque es del gremio. O sea, claro, muchos de los que estábamos ahí éramos proveedores de su distribuidora. Ajá. Pero no había un arancel y a partir de este pedido Moreno puso el arancel. No. El arancel, había aranceles entre el 16 y el 35%. ¿Bien? El tope máximo de arancel es el 35%. Sí. Con ese arancel y todo, el producto chino era mucho más rentable traerlo de afuera que fabricarlo. Sí. Y acá lo que había era una política donde había tenía que presentar las declaraciones juradas. O sea, en aquel momento había alguien que te decía que podías o no podías importar. Sí. Primero que después se le llamaron de high, después se llamaron un montón de cosas. A ver si terminamos de entender. Entonces, ante eso, Moreno te decía, producirlo acá, no lo importes, y vos le decías, con este costo no puedo producir acá. ¿Y qué pasó después? No, y en realidad no, la decisión fue nuestra. Porque las barreras, las fronteras seguían cerradas, dijimos, bueno, hacemos la inversión, decidimos invertir, y dijimos, bueno, esto va a ser viable mientras que las fronteras estén cerradas, o aparezcan costos competitivos en Argentina. Y así fue. Cuando las barreras se abren, ¿está bien? Cuando deja de haber alguien que te autoriza a importar. Sí. ¿Está bien? O sea, yo soy exportador. Yo parte de las manufacturas que fabrico, no los tornillos, pero sí viruta y tarugos, exporto. A Uruguay, Paraguay, Colombia. Y en aquel momento, el que tenía, el que exportaba, tenía cupo para importar. Entonces, el cupo que yo exportaba de viruta y de tarugos, lo importaba también de tornillos. Claro. Porque había medidas que yo no hacía, o sea, había medidas que yo no hacía porque no tenía las máquinas y otras que no las hacía porque era muy ineficiente. Y me estandaricé en un grupo de medidas donde podía ser lo más eficiente posible. Pero pará, ¿por qué decidiste hacer tornillos si sabías que era un negocio que dependía de que venga un gobierno y te diga hay trabas para importar? Porque uno se deja llevar por las sensaciones que hay en un determinado momento. En un determinado momento, es así. Y en ese momento, ¿querés que te diga? En ese momento Cristina iba a ganar. Dijimos, bueno, hay este periodo y lo que resta. Y después veremos. Entonces hicimos una inversión pensando en 5 o 6 años.
Y así. O sea Es como, sí. uno se arriesga, cuando uno va a invertir en una moda, se arriesga Claro. Claro. a que la moda muera en el corto plazo o que la moda se transforme en un producto estable y escalable. Claro, pasa que si ahora viene Caputo, si lo tuvimos acá Caputo, te diría, bueno, che, te sirvió mientras te sirvió, pero la verdad es que ahora tu cliente o la sociedad compra tornillos más baratos porque liberamos y ahora, no sé, si a vos te conviene importarlo más barato y bueno, tu fábrica, tu máquina venderá como chatarra porque dependían de que Moreno te dé el beneficio de tener una traba al ingreso del tornillo. Yo no lo veo de la misma manera. Pero A ver, bueno. por eso, ¿no? Pero te Pará, lo yo no estoy lo veo. planteando Pará. para que lo rebatas, porque hay muchos que están planteando eso también acá en el chat. Pero no, vos a decime. ver, mira, te voy a ver. Esa es una mirada. ¿Está bien? Sí. Y la mirada es que el Estado me guió a invertir en algo en que no era competitivo. La decisión fue mía, ¿eh? ¿Está bien? Pero era una posibilidad que te daba el Estado. Entonces el Estado a mí me puso en un lugar donde, che, si invertís acá, mientras que estemos nosotros, vas a ganar. ¿Está bien? Y esas fueron las reglas y yo entré en esa. Quizás, si las reglas hubiesen sido otras, yo hubiese invertido en otra cosa. Y quizás hubiese invertido en algo donde era eficiente y productivo y escalable en el tiempo. Claro, o sea, vos te... Pero vos O sea, te... bueno, pará. Sí. Yo hoy fabrico tarugos de plástico. En el mismo momento, un par de años antes, decido comprar inyectoras Claro. y fabricar tarugos. Y yo sigo fabricando tarugos. Y soy eficiente fabricando tarugos. Y le compito al tarugo chino. Y exporto a Paraguay y exporto a Uruguay. Ok. Viruta. Fabrico, exporto a Uruguay, exporto a Paraguay, exporto a Colombia. O sea, en algunas cosas que uno puede ser eficiente. Si yo quizás en el momento hubiese decidido, che, ¿y si duplico la producción de tarugos? En ese momento, duplicar la producción de tarugo, por el mercado interno, porque no había tornillo, había ciertas cosas que decían, no, espera, voy a fabricar esto. Sí. Hoy, ¿cuánta gente vos empleabas entonces y cuánta ahora? Digo, Y entonces, nosotros llegamos a tener 60 personas. ¿Y ahora? Y hoy estamos en 20. De 60 a 20. ¿Por qué? Bueno, primero porque no fabrico más tornillos. Tornillo. Tornillos no fabrico más. O sea, todas las personas que estaban asociadas a esa unidad de negocio quedaron afuera. Y llegamos a tener el sector de tornillos de 12 personas en forma directa. 12 en forma directa. Pero la verdad que es una unidad de negocio que tiene varios procesos y que tenía mucha mano de obra indirecta. O sea, para fabricar un tornillo vos tenés, cortás el alambre, lo estampás, Sí, haces sí. el tornillo, después ese tornillo se hace un tratamiento térmico, después hay que hacerle un tratamiento superficial, ¿está bien? Y recién después ahí se embala. Entonces, nosotros teníamos un proveedor que nos hacía el tratamiento térmico, otro proveedor que nos hacía el tratamiento superficial, ¿está bien? Y después venían los tornillos y hacíamos el embalaje, la cajita de cartón y todo lo demás. Entonces, alrededor del tornillo hay mucha mano de obra. Diferente el tarugo de plástico. ¿Está bien? Entra el plástico, sale el tarugo, se pone en una cajita. Claro. ¿Está bien? O sea, te estoy comparando dos procesos productivos. Sí. Entonces, en uno había mucha mano de obra versus la otra. Y la mano de obra en Argentina no es eficiente. Nosotros tenemos una mano de obra cara. O sea, lamentablemente, comparados con el mundo... ¿Y pero como cara? Si ¿Cómo acá cara? No, Claudio, hay errores que son conceptuales. A ver. Nosotros hay un mes en el año que no trabajamos. Y eso se paga. Vos tenés 22 feriados en el año. Y se pagan. Alguien los paga. El costo los paga. No, pero yo sé porque Nosotros tenemos Sí. costos sobre la mano de obra que están asociadas a las cargas sociales. ¿Está bien? El empleador pone el 22% sobre el sueldo y el empleado pone el 17% sobre el sueldo. Entonces vos tenés de movida que la mano de obra en Argentina tiene impuestos. Que no es solamente la jubilación. Sí, está asociado sí. a todo lo que está alrededor del sueldo. Entonces, no es lo que gana la persona. Es lo Son que los cuesta. costos, Es lo claro. que cuesta. Y cuando yo te digo, el feriado no pasa nada. Pará. Tenemos un mes de feriado. Son 22 días laborales. Entonces, ese costo en otros países no está.
¿Está bien? Entonces, Sí, sí. no es solamente el trabajo de Tenés la más persona. vacaciones en otros países también. ¿Cómo? Que tenés más vacaciones, más periodo de vacaciones, menos feriado y más vacaciones. Medio que se compensa por ese lado. Digo, la Mirá, cantidad de pará, días pará, inhábiles cuando termina siendo más o vamos a menos similar. si vamos a comparar cosas donde se produce versus lugares donde no se produce. ¿Qué sé yo? De repente, la cantidad de horas que trabajan en China son totalmente diferentes a la cantidad de horas que trabajamos nosotros. Claro, bueno, está Bueno, bien, pero está yendo a otro. Digo, si caemos en China, es imposible. Estás en la de actual, traemos todo de China porque te laburan 20 horas por día, no tienen franco, Está no bien, tienen pero- vacaciones, no tienen pará, nada pero, y. pero no es solamente eso. O sea, hoy estamos comparando un producto mío que es comparable. Pero hoy los restaurantes están vacíos. Y los restaurantes no compiten con un restaurante de China. No, pero eso no es costo laboral. No. Es un problema de mercado. O sea, hoy lo que no tenés es mercado. Claro, el O mercado sea, interno. el mercado interno. O sea, el déficit cero de Milei, ¿está bien? Dijo déficit cero, terminó siendo el déficit interno de todas las familias y de las empresas. Porque lo que no pagábamos antes de energía eléctrica, ahora lo pagás. Antes lo pagaba el Estado, ahora lo pagamos nosotros. Entonces, cambiaron Sí. la manija de costo. Sí. Me Entonces, de quedé, repente, ¿no? vuelvo un poco para atrás. Vos tomaste la decisión de hacer la fábrica cuando, quizás no fue tan así, pero te parafraseo, corregime. Tienen esta reunión con el gobierno, Moreno le dice con nosotros las fronteras las manejamos nosotros, o sea, era rentable Y en le ese dijo momento, pibe. y por unos años te dijo pibe, Dijo era pibe. más pibe que ahora, tenías Sí, tenía 15 menos. 15 menos. Ahora sos un O pibe 10. igual. Va, Sí. tengo 50. Bueno, está bien, yo tengo 46, somos todos pibes, menos este. Claro. Pero pará, vuelvo. Tenías unos 5 o 6 años mínimo para adelante, Sí. decidiste hacer la inversión, sabiendo que por ahí era un paréntesis de tiempo, que no sabías que venía después. Más allá de que ahora esas máquinas están apagadas, ¿te redundó la inversión? ¿Recuperaste, ganaste guita y ahora decís, bueno, esto se terminó, tengo que pasar a otra cosa? ¿O es, me empomé, el Estado me fijó unas reglas de juegos que ahora no son tales y yo en los ciclos no sé manejarme? No, a ver. No es que no dejó plata. O sea, cuando vos invertís, ¿está bien? Empieza a haber un flujo de caja Ujú. continuamente. Lo ideal sería de que yo la inversión en maquinaria que hice la pudiese recuperar. Pero acá en este caso no es recuperable. Entonces parte de la inversión o parte de la ganancia que yo podría tener, hoy no la puedo tener. Pero la ganancia que tuviste pagó esa inversión. Sí, pagó la inversión. No, voy a esto. O sea, porque pará. Yo recuperé la inversión, sí recuperé la inversión. Está bien, pero hoy yo pero tengo hoy claro tuve que esas pérdida. máquinas están cerradas y es una tragedia que esas máquinas estén apagadas. Sí. Pero quiero, me quedo en el inicio de la historia y es un poco lo que te decía Caputo, te decía, bueno, vos tomaste decisión de riesgo sabiendo que había una frontera cerrada que te permitía tomar eso, digamos. Sí. No es que de repente hubo... No, yo no estoy, yo no le echo la culpa. No, a yo lo nadie, tengo claro, acá pero no- no quiero, no te estoy señalando tampoco. Lo que estoy tratando es entender la dinámica económica a partir de casos como el tuyo, que vos decís, tomaste una decisión de Lo inversión. que pasa que, conceptualmente, las cosas no son como lo dicen los libros. ¿Está bien? En la vida cotidiana de la pyme, las cosas van ocurriendo y día a día. ¿Está bien? Che, ¿cómo es esto? Entonces, vos decís, ¿cuánto invertiste, Diego? Invertimos $250.000 en máquina. ¿La pusiste así? No la puse así. Primero empezamos con unas maquinitas chiquititas, Está claro, a ver sí. cómo empezó. Y te vas empezás, expandiendo. y empezás a producir. Y el mercado te empieza a pedir. Bueno, ok. Y sacamos un crédito, metemos otra más. Y traemos una más. Y dale, traes una más. Y empezás a realizar la inversión. ¿Está bien? No es que de repente, vine, montaste la fábrica, las paredes y pusiste... No, un día o sea, en el caso nuestro, empezamos con 2 maquinitas chicas. Entonces la inversión no fueron de $250.000. Yo empecé De a poco. invirtiendo $20.000. Entonces pusimos $20.000 en máquina y la materia prima. Estamos hablando, o sea, invertí un auto. $20.000 es un auto. Tenía un volumen. Y, che, anda bien. Bueno, pongamos 2 más. Y así fuimos poniendo 2 más. Entonces, en esa evolución es como empiezan los procesos. Hasta que O sea, te cambiaron las reglas del juego y las máquinas terminan hoy tratando de venderse como chatarra, pero te cambiaron las reglas.
como empresario, sin juzgar si son... No, pará. O sea, esas reglas, o sea, alguien puso reglas que dijeron, che, bueno, invirtamos porque están estas reglas. Claro. Y cuando esas reglas dejan de estar, bueno, y aparecen las nuevas reglas. Pero esa inversión tiene un horizonte de tiempo que también va jugando contra las reglas, con y contra las reglas. Vos sabés que esas reglas, en este caso lo planteaste muy claro, sabemos que esto dura un periodo de tiempo, que era mientras estemos nosotros, decía Moreno. Entonces, digo, y otras cosas son las reglas de Rigi, que vos sabés que el tipo que pone esa plata tiene 30 años de estabilidad, porque si no, el Estado tiene para un juicio. O sea, lamento que hoy no haya un Rigipyme. Claro, O sea, claro. yo lamento que hoy no haya un Rigipyme. Claro. Si hubiese un Rigipyme, seguramente habría otros que estarían invirtiendo. Y hoy, así como en aquel momento con esa economía cerrada, bueno, vos viste esa oportunidad de negocio, invertiste, contrataste gente. Hoy, ¿cuál es la oportunidad de negocio que ves hoy como para tener una empresa que sea rentable y que dé laburo a la gente? No, hoy nosotros con la fábrica estamos pensando en cómo nos financiamos mejor. O sea, hoy estamos... mi empresa está pasando una crisis financiera enorme. ¿Por qué? Y porque despedir 40 personas tiene un costo. Pagar indemnizaciones tiene costo. Cuando vos tenés que cerrar una empresa, tiene costos. Y esos costos hay que sacar el dinero de algún lado. Y ese dinero salió de préstamos que fuimos tomando en aquel momento para poder pagar las indemnizaciones y de repente los procesos. Te voy a dar el ejemplo, los maquinistas. Los maquinistas eran personas que sabían poner a punto las máquinas. Y te lo voy a poner en un auto. ¿Es fácil cambiar una rueda de un auto? Cualquiera la puede cambiar. ¿Es fácil poner a punto un auto? No, claro. No, o sea, son diferentes. Entonces, cuando vos tenés una persona especializada en poner a punto un auto, la decisión de despedirlo no es fácil, porque aprender a poner a punto un auto te lleva tiempo. Bueno, aprender a poner a punto una máquina lleva tiempo de especialización de una persona. Eso es inversión que uno hace. Entonces, che, ¿la despido ahora? Entonces, a veces es fácil despedir a quien cambia una rueda. Claro, claro. ¿Está bien? Sí, bien. Que termina siendo el trabajo más básico, que es embolsar, que es poner en targuitos, en una cajita. Pero después, en el momento que tiene que tomar la decisión, che, el tipo está parado al lado de la máquina. Bueno, ¿cuánto tiempo estar parado al lado de la máquina? Entonces nosotros entramos, en particular nosotros entramos en un proceso de aguantar la parada a partir de pérdida. Porque el aguantar la parada es, che, otro mes perdí, otro mes perdí, otro mes perdí. Cuando tenés que tomar la decisión de despedir, ya venís poniendo plata y hay que sacar más plata para despedir. Entonces, eso nos fue llevando a que, che, ¿cómo financiamos la pérdida? Entonces fuimos tomando crédito para pagar indemnizaciones. Fuimos tomando crédito para baches que había financiero. Y en esos momentos la tasa de interés estábamos en 100%, 80%, créditos cortos. Claro. Entonces, hoy, de la misma manera que está mi empresa, muchos colegas míos estamos en la misma situación, pagando créditos cortos por pérdida, vas a los bancos dicen, no, nosotros no podemos financiar a largo plazo las pérdidas, toma capital de trabajo, el capital de trabajo con estas condiciones, y hay un ahogamiento a partir de los cambios de modelo, salir de un modelo y entrar en otro modelo, y genera dolor. Y hoy la mayoría de mis colegas estamos muy endeudados. Y yo los escuchaba hace un ratito que hablaban de inversión. Si estoy endeudado, ¿cómo voy a pensar en invertir? Y eso es lo que nos pasa. Yo los escuchaba a ustedes diciendo, no, pero los empresarios tienen que sacar la plata. Si los empresarios estamos endeudados. Y el mercado encima no está consumiendo. Entonces, hay ahí un entramado muy complejo. Y para los próximos meses, vos decís, mi empresa está financieramente, ahora está muy golpeada. Para los próximos meses, vos ¿qué estás evaluando? ¿Cómo la estás viendo? ¿En base a tu deuda, a las ventas? Y nosotros estamos necesitando financiamiento a largo plazo.
nosotros estamos necesitando refinanciar deudas con nuestros proveedores. Y los bancos no se quieren sentar a conversar. Y esa es la realidad. O sea, vos hoy necesitarías desahogarte Yo financieramente necesito para desahogarme poder financieramente, seguir. exactamente. Ah. Yo necesito que la deuda que tengo con el Banco Nación, en vez de que sea corto, que sea más larga. La misma deuda. Esto que yo le debo hoy al Banco Nación, esto que yo le debo al Banco Provincia, esto que le debo al Banco Credicop, necesito ponerlo a largo plazo. Y ni el Nación ni el Provincia, hablo No, de los no públicos, hay- ¿no? Que tienen Sí, sí. más responsabilidad del que el COP, bueno, pero no te lo dan. No te lo dan.